Pues, Jorge, un placer que podamos contrastar y, bueno, poder compartir y conocer un poco más en detalle toda tu experiencia como emprendedor y como líder, creando el Grupo Mestral y haciéndolo crecer. Tú, evidentemente, antes de crear el grupo, tuviste una experiencia amplia en empresas muy diversas, en sectores diversos. Por tanto, ya creas la compañía, si no recuerdo mal, alrededor de que tenías ya 40 años, o sea, con una experiencia razonable. ¿Cómo resumirías quizá esta experiencia que tú habías adquirido en compañías que no eran 100% de tu propiedad, aunque empezabas a tener alguna participación en alguna de estas compañías, y que te pensaste que esta experiencia o qué aspectos claves de esta experiencia resaltarías para luego empezar tu proyecto empresarial y tu proyecto emprendedor? Bueno, pasa que a lo mejor mi vida la pudieras dividir en tres partes, ¿no? La primera parte fue esa posuniversitaria, en donde te vas a trabajar con la familia y en este caso concreto mío, pues empecé a trabajar con mi familia, que era Laboratorios Leti, ¿no? Donde estuve más o menos unos 2 o 3 años y era básicamente el administrador del laboratorio, ¿no? Mi padre y mi tío vivían. Posteriormente, la familia política, la familia de mi esposa, pues me fueron absorbiendo y ahí pues sí caminé durante 15 años. 15 años en donde escalé. No escalé por razones de vinculaciones familiares, ni mucho menos, sino exclusivamente por mérito, ¿no? Y resultados. Yo daba resultados y en función de esos resultados cada vez me iban dando pues mayores responsabilidades o nuevos retos. Eso duró más o menos 15 años. Lo interesante que aprendí ahí, te puedo decir que aprendí pues la diversidad de negocios, que estuve expuesto a negocios de toda índole. Empresas de consumo masivo, empresas de comunicaciones, empresas de entretenimiento, empresas de empresas de tecnología, y lógicamente ahí pude aprender mucho. También confieso que ahí aprendí un poquito cómo un grupo local empezaba a dar sus pasos en inversión fuera de territorio venezolano. Y debo decir que el Grupo Cisneros posiblemente fue el primer grupo en Venezuela que dio esos primeros pasos, y no eran pasos, perdona, de Latinoamérica. Estos fueron bien osados, dieron pasos primero al continente americano y después llegaron al continente europeo, que fue cuando llegaron a España con las Galerías Preciado. Eso también tuve la oportunidad de estar expuesto a eso y haber aprendido mucho. Y la última cosa que aprendí mucho ahí es la parte de qué es un grupo, cómo se estructura un grupo, cómo son las informaciones, las reuniones, la información financiera, cómo toda esa información estaba estructurada, y no era solamente información por decir, sino también saber interpretar esa información. Porque yo creo que una de las bases que debe tener cualquier gerente, sea quien sea, pues es saber interpretar la información, y no solamente interpretarla, sino tejer con esa información. Correcto. Porque muchas veces, yo lo digo muchas veces, le digo a mi gerencia, le digo, mira, una cosa que tú leas el flujo de caja, me veas el estado de ganancias y pérdidas, me veas el balance, un origen y aplicación de fondos. Pero si tú no sabes tejer entre esas 4 carpetas de información, tú tienes que saber tejer. Y para tejer tienes que tener conocimiento. Para tú decir, bueno, en dónde estoy parado, para dónde voy, qué he hecho, qué no hice y en dónde tengo que hacer los cambios. Eso definitivamente pues tuve la oportunidad de aprenderlo
durante esos 15 años que estuve en el Grupo Cisneros, que era para mí para mí eran los grupos más avant-garde de América Latina. Entonces, o sea, resumiendo un poco, dices, por una parte, diversidad, o sea que es emprender y crecer en negocios muy distintos. Muy variados. Muy variados, lo cual, pues, esto es interesante porque este proceso de emprender es replicable en negocios distintos. Cuando tienes esta experiencia es muy interesante el punto que resaltas. Dos, el crecer como grupo local a una dimensión internacional. Y tres, algo también muy interesante, ¿no? Lo que comentas de que a veces, sobre todo en emprendedores que emprenden muy jóvenes, ves que tienen un déficit, que es el conocer cómo funciona una organización, su estructura, sus comités, su aspecto político también, porque en aspecto político también, toda esta faceta importante de estructura. Déjame decirte que en esos 15 años me han presentado muchos platos y a lo mejor yo era de los que decía, esto no nos conviene, por esto, esto y esto. O sea que también tuve la oportunidad de ver una variedad de oportunidades en donde yo tenía que decir, bueno, esto encaja, no encaja, nos interesa, no nos interesa, o simple y llanamente preferible pasar la página. Te confieso que muchas veces tuve que poner las emociones de lado y pasar la página en forma fría, porque eso también creo que es muy importante aprender eso. Claro. Porque las emociones muchas veces te llevan no de necesariamente en el mejor camino. Al mejor camino. Entonces, en esta capacidad de identificar oportunidades que pudiste, pues evidentemente rodarte, aprender, supongo que tener éxitos y también quizá algún fracaso, entonces con esta capacidad inicias tu propio grupo, ¿no? Sí, después de 15 años, ya yo teniendo 40 y pico de años, también tú sabes que en la vida tú tienes que pararte. Y yo creo que si tuviera que darle un aprendizaje a la gente, y siempre le digo a la gente, mira, tú cuando tienes 40 años te tienes que parar, reflexiona y hazte preguntas. ¿Para dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? Porque no te hagas esas preguntas cuando tienes 50 o 60 porque es demasiado tarde. O sea, yo considero que 40 años es la edad exacta para tú determinar qué quieres tú hacer en la vida, en dónde consideras tú que te sientes a gusto y en dónde crees tú que, además de ser feliz, serás exitoso. Pero no te hagas esa pregunta ni antes ni después. Entonces, en esta reflexión, ¿qué factores te influyeron? Porque no es una decisión fácil, o sea, posiblemente tú estabas en una posición de un grupo, una posición pues buena, muy buena. Pasar a iniciar algo tiene una dimensión de sacrificio, de reto, etcétera, que no es trivial. O sea, tiene sus pros y sus contras, ¿no? ¿Cuáles fueron factores que sopesaste y que te llevaron a, no sé, quizá identificaste una oportunidad muy clara, también quizá la forma como saliste del grupo también te pudo influir, ¿no? Porque me parece que pudiste... Te lo voy a contestar en dos partes. La primera es que yo como persona, mis padres me mandaron a estudiar fuera de muy joven. Yo estuve fuera de mi casa unos 12, 14 años. Esos 14 años me enseñaron a ser muy independiente, a ser muy yo. Eso debo reconocerlo. La segunda es que cuando ya empecé a trabajar en Laboratorios Leti, que era una empresa familiar. Sí. Al principio, es la primera que trabajaste. Sí, la primera. Yo sabía que ya algún día me iba a independizar. Yo sabía que yo no iba a morir trabajando en Laboratorios Leti. Cuando entro al grupo familiar Cisneros, que era familia política, pero al fin y al cabo era familia, también te confieso, nunca lo dije, pero sí sabía que ese no iba a ser
mi último, no iba a permanecer secula seculorum. Lo que pasa es que a lo mejor en el Grupo Cisneros aprendí a volar en un avión muy grande, y cuando decidí que ya quería volar yo, pues tuve que ir a manejar un avión más pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, siempre he tenido esa ansiedad, ese gusano, me explico, esa inquietud en querer yo ser independiente. Eso te lo digo, es así. En esto, no solo retomando, porque en muchas ocasiones, y conociendo otros emprendedores, son aspectos que a veces te viene casi de familia. O sea, tú lo has dicho, los años que viviste fuera, no sé si también la vivencia que tuvisteis en vuestra familia desde muy pequeño. O sea, ¿hay algún valor que crees que pudo influir en esta faceta de darte este interés de independencia? O sea, ¿qué factores aquí? ¿Hay algún factor de valor familiar o de ejemplo familiar que tuviste? Hay un valor que tú mismo lo dices, es tener valor. O sea, cuando querer ser independiente se dice muy fácilmente. Hacerlo hay que saber los riesgos, el factor riesgo. Yo puedo decir que ese valor lo tengo en el sentido que he sabido tomar riesgos en la vida. Pero, lógicamente, no he sido, en mis decisiones no he sido alocado. Las he pensado, las he meditado, las he analizado, he echado números y después tomo la decisión, ¿de acuerdo? Algunas las he tomado precipitadamente, las debí haber pensado mejor. Fui demasiado rápido en darle al gatillo. Yo siempre le digo a toda mi gente, mira, en la vida no dispares la pistola desde la revolvera. Saca la pistola, la revolvera, apunta y dispara. Yo a veces posiblemente reconozco que he disparado desde la revolvera. Listo. Entonces, si pasamos ya al momento que empieza, ¿qué factores influyeron quizá en identificar la oportunidad para tú dar este salto? Bueno, cuando yo doy el último salto, que es después de los 15 años de experiencia entre Leti y Grupo Cisneros, que paso a ser independiente y que formó el Grupo Mistral, ¿de acuerdo? Ahí es en donde efectivamente uno es lo que sueña, pero cuando ya estás solo, entonces empiezas a saber lo que es gerenciar en la soledad, cosa que antes yo no sabía, gerenciar en la soledad, y tuve que aprender a gerenciar en esa soledad. Y esa soledad, bueno, yo quería crear un grupo. Concretamente, sí, siempre ese grupo buscaba áreas donde yo tuviera conocimiento. Tenía la gran fortuna de que he estado expuesto a muchas áreas. Por lo tanto, yo a lo mejor lo que no sabía era de fabricar zapatos, bueno, hasta fabricar pan, porque el Grupo Cisneros tuvo una panadería y hasta sabía cómo se hacía el pan, pero no el panadero de la esquina, sino ya industrialmente hablando, ¿no? Entonces, sí siempre busqué áreas en donde yo tuviera conocimiento, porque yo creo que siempre el conocimiento del sector es importante. La segunda cosa que también es muy importante, indiferentemente de las oportunidades o el sector en donde tú quieras estar o la oportunidad que pudiera existir, pues también es muy importante tener los conocimientos numéricos, ¿no? Porque una de las cosas que posiblemente considero de que mucha gente puede carecer es el dominio numérico de los basics del negocio. Correcto. Ahora, ¿cómo se te presenta? Perdón. ¿Cómo identificas la oportunidad? Porque vamos a ver, este es otro de los puntos cuando personas como... Bueno, la oportunidad te lo digo, o sea, primero tiene que ser algo que me guste. Pero en aquel momento, ¿cómo se te
se te presentó la oportunidad para empezar? Porque empezaste... Bueno, yo cuando empecé con 2 empresas, porque ese era el pacto. En el sentido, cuando yo me separo del Grupo Cisneros, yo era accionista de 2 empresas Ya. y ellos me venden esas 2 empresas. Muy o sea bien. que ya eran 2 empresas que las conocía como la palma de mi mano. Bueno, o sea que esto es un punto muy importante. Es la base, es la semilla. Que aprovechas un Claro. conocimiento que tenías de unas compañías y como parte de tu acuerdo de dejar el grupo, Sí, era un- tú les compras, Les compro, le hago ¿Te intercambio de acciones, ¿sí? aplico ahorros míos Sí. y pido dinero prestado. Con eso sumaba pues el precio de las acciones que yo tenía que comprar para yo tener el 100% de esas 2 empresas. Y empiezas con 2 empresas que son... Una era de productos de niño y la otra que era en poricultura. Sí. Y la otra era una empresa de empaque, que eran botellas de PET para refrescos. Muy bien. Y con esto... Pero posteriormente, cuando en un momento ahí, lo primero que digo, bueno, empezar no a buscar otras empresas, sino a diversificar estas empresas. En el sentido, por ejemplo, la empresa que hacía las botellas de refresco, pues dije, bueno, un momento, aquí, ¿por qué no hacemos botellas de agua? ¿Por qué no hacemos botellas de aceite? ¿Por qué no hacemos botellas para otros mercados? Y en el caso de la empresa de productos de bebé, pues me metí muy fuertemente en la parte de cosmética para bebés y ahí empecé una vez que generé el volumen, fundé la empresa que para fabricar esos volúmenes de cosmética que lógicamente me fabricaba un tercero. Y así empecé, siempre buscando el mercado. Una vez que llegaba el volumen, ese mercado me justificaba que yo produjera yo mismo y no delegara esa fabricación en un tercero. Listo. Entonces, tú empiezas, cuando te quedas con las compañías, ¿cuántas personas tenían el grupo? Uy, en ese momento, entre las 2 empresas, podían ser unas 120 personas. Y en el momento máximo... En el del momento grupo, máximo, antes de ¿habéis que tenido? entráramos en crisis en Venezuela, que eso me imagino te puedo hablar después, nosotros llegamos a un tope de nómina de 3.700 personas. Y bueno, o sea que es... En un periodo de 30 años. Bueno, es un viaje de crecimiento muy significativo. Sí, crecimiento, hubo capítulos agradables, otros no tan agradables, hubo muchos aciertos, pero también siempre en todos estos caminos siempre hay algunos fracasos. Vamos a ver, quizá podemos profundizar un poco en cuáles han sido valores que te han llevado a poder crecer en esta dimensión, porque este es uno de los puntos que en general cuesta, de que a veces el emprendedor es bueno iniciando un negocio, pero en tu caso no solo lo inicias, si bien pues vía un par de adquisiciones, ¿no? Pero uno de los retos mayores es cómo tú escalas este negocio y pues entonces, aunque son una serie de años, no sé si podemos profundizar un poco aquí, posiblemente hay etapas distintas, ¿no? Pero... Bueno, primero, yo soy persona que trabajo. Yo te puedo trabajar 8, 10, 12, 14 horas sin problema ninguno. Si hay que trabajar un sábado y un domingo, lo hago. Si hay que levantarse bien de madrugada porque la reunión empieza a las 7:30 de la mañana, estoy ahí. Segundo, soy una persona que en mis negocios aprendo y domino los procesos. Aprendo y domino los mercados en donde me desenvuelvo. Y siempre estoy muy alerta y continuamente indagando para ver cuáles son las tecnologías de punta que puede haber en ese sector. Porque yo creo que la tecnología es elemental en cualquier negocio. Porque la tecnología no solamente te permite fabricar calidad,
sino también fabricar con eficiencia a costos, no bajos costos, a costos competitivos. Porque al fin y al cabo, hoy en día es la competencia feroz y lo que mira, tienes que satisfacer pues esas exigencias del consumidor que cada día pues te pide más por menos dinero. Entonces, ahora, volviendo un poquito al punto de partida, yo soy persona de mucho trabajo. Yo soy persona todas las posiciones que yo considero clave, las entrevisto yo personalmente. Las entrevisto personalmente. Lógicamente, en esa entrevista tengo una tecnología de entrevista, pero también reconozco que tengo una fortaleza de feeling, de saber qué tengo delante. ¿De acuerdo? Algunas entrevistas son cortas, otras son más largas. Siempre intento que las cortas sean lo mínimo indispensable, porque uno tiene que ser al fin y al cabo educado. Pero hay muchas que a los 3 minutos ya yo sé que no es el gallo, ¿no? Entonces, pero bueno, deja que se termine de tomar el café para ser cortés, ¿no? O sea, por tanto, dices creo que la selección, trabajo y dedicación. La selección de la gente es muy importante. Muy importante. En general, cuando miras cuellos de botella de crecimiento, pasa mucho por déficit de personas, ¿no? Y déficit de talento, ¿no? Entonces, incluso, no sé, hay un punto que en seleccionar personas que dices, bueno, identificar talento, uno de los puntos a veces de crecimiento que siempre estamos aquí con un cierto dilema es si sobredimensionas un poquito incluso el equipo de dirección. O sea, ves que muchas veces en crecimiento uno de los déficits es de ir justo de equipo, ¿no? En cambio, tratando el tema quizá de fútbol, que sé que tenemos alguna vez, el tema de tener un poquito de más, en términos del Barça sería tener un poco de masía, tener un poquito si te falla... Bueno, que también depende mucho de la dimensión de tu negocio, ¿no? Yo posiblemente, cuando yo empecé, pues miraba más la calidad y cuidaba mucho la cantidad, porque no tenías el recurso, claro. ¿De acuerdo? A medida que tú vas creciendo y las empresas van creciendo, van cogiendo tamaño, ya puedes ir haciendo referencia al Barça, pues entonces tienes el equipo A y el equipo B. Entonces, ¿qué resulta? Que el equipo que está sentado en el banco es tan bueno como el que está en la primera línea, ¿no? Yo creo que en la empresa no puedes hablar de tanto así como tener un banco sentado, ¿no? Pero sí creo que tú tienes que tener una regla, que todo persona, ejecutivo importante que trabaje en tu empresa, si él quiere crecer, él te tiene que formar y educar su sustituto. Cuando tú le pones ese reto, pues lógicamente mientras él no tenga ese sustituto, claro, él es el primero en estancarse. Si tú le pones esas reglas de juego y él es bueno y él quiere crecer, pues dime quién te va a sustituir. Mientras tú no me presentes tu sustituto y yo lo apruebe, difícilmente te puedo ascender a lo que tú quisieras. O sea, este es un excelente punto, por lo tanto, esta atención y darle la capacidad de formar casi sustituto Claro. como reto para seguir creciendo, ¿no? A nivel de, evidentemente, para seguir creciendo, y esto es uno de los puntos a veces que ahora, sobre todo en el campo de entrepreneurship, en el campo emprendedor, se está prestando mucha atención, que es cómo mantienes este espíritu. Claro, tú vas creciendo. Al principio, o sea, ¿qué elementos para crecer a un ritmo así, cómo mantienes este espíritu? Porque tú evidentemente lo lideras, pero... Yo el espíritu lo mantengo muy sencillo. Yo estoy en el piso 8, pero yo bajo a la planta baja, bajo al sótano y voy a visitar las fábricas. Yo tengo bueno, ya hoy día no, pero hasta muy recientemente, que era yo el CEO del grupo, yo semanalmente o cada 15 días iba a lo que llamo yo a patear los pisos de las fábricas. Y yo te puedo decir que yo entré a una fábrica y estaba en capacidad perfectamente de ver
qué veía bien, qué veía mal, los procesos los domino y capacidad de hablar perfectamente en un mismo idioma con un operador, como con el hombre de mantenimiento, y muchas veces pues te decía, mira, aquí esto no está funcionando por esto. O sea, soy hombre de piso, bajo a bajo. Y no lo hago, bueno, lo hago por disciplina, obviamente, pero también porque me gusta. Me gusta, o sea, me gusta bajar abajo, me gusta escuchar los procesos. Yo cuando entro a una fábrica y no oigo el ruido de las máquinas, me preocupo sobremaneramente. ¿Por qué me preocupo? Porque si la máquina está parada, yo dejo de facturar. Y la facturación es la clave de todo negocio. Entonces, soy hombre de piso, bajo a bajo. Yo creo que eso también la gente lo agradece, porque ven al jefe que baja abajo, que tiene contacto directo con ellos, que charla con ellos, y que no es charla de hola, ¿cómo está tu padre, tu hijo? No, a veces tienes que preguntar eso. No, vamos a hablar de lo que nos interesa hablar, de lo que yo vivo y lo que él también vive. Porque también les explico a ellos que si a mí me va bien, a él le tiene que ir bien. Y si a él le va bien, nos va bien a los dos. O sea, yo soy de los que tengo como filosofía que si tú quieres ser exitoso y ganas, debes compartir lo que ganas, ¿no? Entonces, por tanto, esta faceta emprendedora, pues de alguna manera la lideras tú, pero también... Esa es una. La otra es, nosotros tenemos reuniones mensuales. Cada gerente tiene que presentar los resultados. Explica un poquito cómo lideras, o sea, está un poco el Bueno, estilo, mira, yo tengo un calendario, por ejemplo, yo hoy creo que es 17 de enero, ¿no? Yo ya tengo en mi bulto de trabajo, ya yo tengo el calendario de todo el año 2018. ¿Qué hay en ese calendario? Lo primero que arranco son por mis reuniones mensuales. Esas reuniones mensuales tienen una fecha, siempre tiene que ser entre los primeros 8 días hábiles del año. Claro, siempre vemos que no caiga en un día festivo y se fija el día. ¿Qué pasa en esas reuniones? Son 12 reuniones, porque cada mes es una reunión. Y en esa reunión viene el vicepresidente o su gerente general, que aquí lo llaman el consejero delegado de la empresa. Correcto. Intentamos bien eso. Y él viene con su equipo. Yo no dejo que él me presente las cuentas. Me las presenta él con su equipo. Y en esa presentación, el hombre de producción habla de producción, el de ventas habla de ventas, el financiero habla de financiero. Y hablan. Porque eso también me permite a mí no solamente ver el resultado que está pasando en la compañía, sino también calibrar, me explico, los hombres que trabajan debajo de él. Y segundo, también me permite respirar el ambiente que puede reinar en la empresa, a ver si hay unidad, si están trabajando en equipo, si hay buen ambiente de trabajo. Correcto. Porque no hay nada peor que trabajar en una empresa donde el ambiente de trabajo no es bueno, la gente no se siente a gusto. Entonces, esa es una. Los presupuestos también, en ese calendario están las reuniones. Entonces, ahí lo que llaman, todos los presupuestos anuales son precedidos por una reunión, por una reunión estratégica. Porque lógicamente tú no puedes sentarte en una mesa a tirar un presupuesto. Un momento, ¿cuál es la estrategia? Claro. Y en función de la estrategia, elaboras el presupuesto. Entonces tienes la reunión de estrategia, nos trancamos 2 días, siempre invitamos un tercero para que nos haga de director de coordinador, planificador. Se pone todo en blanco y negro y con esas premisas y esos objetivos, saltan ellos a trabajar. Y un mes después presentan el presupuesto. Me lo presentan a mí y yo doy el visto bueno, sí o no. Eso sí me lo reservo yo, la aprobación final. Acuérdate que en los presupuestos no es solamente qué van a facturar y cuánto van a ganar, sino también cuánto van a invertir. Correcto. Me explico, análisis, el endeudamiento, incrementa, baja, cuánto te vas a endeudar. O sea, no solamente es un estado de ganancias y pérdidas, es proyección de balances, flujos de caja, proyecciones, etcétera, ¿no? Y eso se ve las 12 veces, hay reuniones de estratégicas, reuniones de presupuesto y después, por ejemplo, yo ahorita estoy un poco atrasado, pero llegando a Venezuela, pues tengo lo que llaman las reuniones de cierre. Bueno, ¿qué pasó el 2017? Y me tienen que explicar cuál fue el cierre. Acuérdate que en los cierres siempre hay los ajustes.
¿de acuerdo? Y también hay que interpretar un poquito qué fue el resultado operativo, como también lo que llaman la planificación fiscal, que es una cosa totalmente legítima, y entonces tú tienes que ver, un momento, esto es planificación fiscal y no podemos castigar el resultado porque parte de eso tiene un contenido de planificación fiscal. Correcto. ¿De acuerdo? Entonces, si tuvieras que resumir todos estos años de crecimiento, ¿cuáles serían quizá algunas lecciones de éxitos, basados en los éxitos, pero también en los fracasos? Tienes que decir, ¿cuál es mi receta de crecimiento? Y que de alguna manera entiendo que son pues casi principios que seguís utilizando en la compañía. Ahora podemos pasar quizá un poco el periodo este que habéis tenido ya, quizá un poco más de reestructuración, adaptándonos al nuevo entorno. Pero en toda la fase de crecimiento, ¿cuáles serían algunos principios que tú crees que habéis sido capaces de construir en la compañía y que han sido la base de este crecimiento? Ahora estabas comentando alguno, ¿no? La disciplina. Bueno, primero ya existe una cultura dentro de la compañía en cuanto al factor humano. Existe esa cultura está. Lógicamente la tienes que repetir por una sencilla razón que los antiguos la conocen, pero siempre en los crecimientos vienen caras nuevas, gente nueva, y es bueno que no solamente se le diga superior, sino que la oiga de la boca del dueño, ¿no? De mi boca, ¿no? Eso es muy importante. Para mí es muy importante también de que tener un equipo válido. Para mí el factor humano, más importante es el factor humano que el capital, que el tamaño de la empresa, la tecnología. ¿Entiendes? Si tú no tienes el factor humano, ahí estás bien. Eso es igual, tú puedes tener un jet de combate muy bueno, la mejor tecnología del mundo, pero si tú no pones a bordo un piloto adecuado, el jet se va a estrellar, lo vas a estrellar. Yo tengo hasta un dicho que cuando me hablan de un nuevo negocio, yo digo, pero primero hablemos del hombre y después hablamos del negocio. Porque para mí es muy importante quién va a manejar el negocio. Porque el negocio puede ser ideal, pero si pongo el emo equivocado, tú sabes lo que va a pasar. Entonces en eso soy muy cauteloso con y por eso te dije al principio, yo entrevisto, seguimiento, cuando la persona empieza, muchas veces se molesta porque dice, oye, siempre me está preguntando, sí, bueno, que quiero saber cómo anda el hombre, si está evolucionando, etcétera, ¿no? Para mí el factor humano es sumamente importante. La segunda cosa que es muy importante es de que las empresas tengan tecnologías válidas. El querer combatir hoy con tecnologías obsoletas se te hace, lo puedes hacer, pero se hace mucho más difícil, mucho más difícil. La tercera cosa, pues lógicamente una cosa elemental es de que tú puedes tener el producto, tienes la tecnología, tienes al hombre, pero tienes que conquistar ese mercado. Y ese mercado se conquista teniendo unas buenas redes de distribución, ¿ok? Para que ese producto llegue al punto de venta. Después, cuando llega a ese punto de venta, pues también la gente de mercadeo tiene que entrar pues, para mantener ese punto de venta caliente, diciendo, aquí estoy yo, pruébame, y si el producto tiene la calidad, ese consumidor va a volver a comprarme. Si el producto es malo, me comprará una vez, pero no todas las veces que yo quiero, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de cosas es de suma importancia. Y cuando digo calidad, entendamos, una cosa es lo que luja la parte externa de esta botella, es muy importante, pero si el agua no tiene el buen sabor, por más empaque bonito que yo le ponga, no me la van a volver a comprar, ¿no? Entonces, todos esos elementos son importantes. Claro, ahí vamos a entrar también muchas veces, no, control de calidad, no, un momento. Eso es como el cocinero. El cocinero puede ser un gran cocinero, pero ¿dónde empieza el trabajo del cocinero? Que él va al mercado y compra, él personalmente escoge los ingredientes. Y escoge ingredientes adecuados, frescos, etc. Entonces ya ese ingrediente fresco, bien seleccionado, pues ya empieza a contribuir con la calidad de lo que vas a comer. Claro.
Ojo. Bueno, no es que me sorprenda, pero no mencionas demasiado un tema que a veces pues, sale mucho, que es el tema del capital para crecer o nuevos socios, porque tú has mantenido la compañía fundamentalmente con control 100%, 100%, tuyo, ¿no? sí. Y tampoco, bueno, hablas de disciplina financiera porque entendió muy bien lo de los budgets y fuerte profesionalización, entiendo, pero parece que el aspecto financiero te ha sido, o sea, ha sido mucho una política de autofinanciación No, 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 no. No, no. Lógicamente, cuando tú quieres, tú tienes que porque ganar, crecer a este ritmo no es nada tú sencillo, tienes ¿no? que ganar dinero, tú tienes que ganar flujo de caja, ¿de acuerdo? Y tienes que tener el valor de saber endeudarte, ¿de acuerdo? Pero no sobreendeudarte. Ahora, el endeudamiento es fácil, siempre y cuando la compañía, el banco no está mirando el balance. El banco lo que está mirando es, dame tu flujo de caja o cuál es tu capacidad de pago de lo que tú me estás pidiendo prestado para pagar los intereses y amortizar capital. Claro. Eso es elemental. Si él ve que eso no está tranquilo, por más hierros, ladrillos que yo pueda tener para dárselo como garantía, eso no es lo que le interesa al banco. También el banco, hay una de las cosas que yo acostumbro y siempre se lo digo a los vicepresidentes, que cuando vamos al banco a pedirle que no me mande al financiero, que él tiene que acompañar al financiero, porque el banquero tiene que escuchar al hombre que tiene el timón. Él tiene que sentir quién es ese hombre, qué está pensando, qué está... Y eso al banquero le da mucha tranquilidad de saber que está entendiendo lo que le están diciendo, que ese hombre que le está pidiendo el préstamo domina el negocio, que le está demostrando que lo ha hecho bien, porque también el banquero mira qué hizo el año pasado y qué está haciendo. Entonces, eso para mí es súper importante. Entonces, dinero hay. El problema es cuando el dinero se te puede poner costoso, porque ¿qué es lo que genera el costo del dinero? La inflación. Correcto. A mayor inflación, mayor costo de intereses, llega un momento que tú dices, epa, hay oportunidades para endeudarse y hay oportunidades para no endeudarse. Entonces, yo creo que son lecciones muy, muy claras. En este ritmo de crecimiento muy significativo, vas a este ritmo y de momento la situación del entorno, además de los cambios que tenemos a nivel mundial, de tecnología, de etcétera, etcétera, tú te enfrentas por tener sobre todo la operación en Venezuela con unos cambios en el entorno económico de Venezuela. ¿Cómo podrías definir los cambios principales que se te dan en tu entorno, cambios económicos, y qué te conlleva como líder, qué cambios te comporta llevar a cabo una compañía para adaptarte a este entorno nada fácil, ¿no? Entonces, bueno, si hablamos de... El entorno mundial es uno y el entorno de Venezuela es otro. El entorno mundial, lógicamente, el de Venezuela está dentro del entorno mundial. Pero sí tendría que diferenciar que el entorno de Venezuela es muy, muy particular, muy único. O sea, entonces, yo de un grupo que manejaba con 3.700 personas y estamos rondando una facturación en dólares de casi los 1.000 millones, correcto, usando una capacidad instalada del 60-70%. Hoy día, pues, debido a las desvirtuaciones de la moneda, pues esos 1.000 millones se han ido a la quinta parte. ¿De acuerdo? Ya es un grupo que se factura 200 y pico millones, pero es efecto más de... Pero también las unidades se han venido abajo, porque en vez de estar usando el 60-70% de la capacidad, estoy usando el 10%. Ahora, ¿por qué? Bueno, muy sencillo, en Venezuela existe... ¿Cuáles serían algunos aspectos claves a los que has tenido que hacer frente? ¿Ahorita? Desde la perspectiva, sí, por esto que han sido los últimos
¿Qué año? Cuidado, el gobierno... Tampoco vino de golpe. No. Es que acuérdate una cosa que tenemos que entender en Venezuela. Ya una cosa que tenemos... Aquí hay que entender la Venezuela de $100 el barril y la Venezuela de $30 el barril. Vamos a empezar por ahí. Porque Venezuela no es solamente que el precio le bajó de 100 a 30, sino que Venezuela con los $100 que generaba un flujo de caja, se endeudó. Entonces, para darte una idea matemáticamente, que me entiendas de una forma clara, es como si Venezuela, durante la época que vendió a $100, se endeudó como si estuviera facturando $200 el barril. Venezuela era un país que tenía un nivel de endeudamiento que lo triplicó. Entonces, ya empieza por entender. ¿Qué pasa hoy día? Pues bueno, que Venezuela pues no tiene con qué pagar su deuda y no tiene como consecuencia. Primero empezó a no poder tener los dólares disponibles para dármelos a mí, yo comprar la materia prima y convertirla en un producto terminado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquel dólar que yo tenía subsidiado, porque era un dólar subsidiado, desapareció. Y te tienes que ir a un dólar paralelo, cuyo valor empezó por ser 30 veces mayor y hoy es 2000 veces mayor. Entonces, ¿entiendes? Yo sé que es difícil entender, pero es una realidad. Entonces, todo esto es una desvirtuación económica en el país que lógicamente desvirtúa. O sea, hablar de, ya yo le digo a mi gente, mira, vamos a hablar de unidades, porque la unidad es unidad. Pero cuando tú me hablas de bolívares, ya yo no entiendo nada. Y no entiendes nada, ¿por qué? Porque cuando tú tienes una economía que está apuntando a una inflación del 3000%, tú entenderás que los números ya no dicen nada, absolutamente nada. Entonces, ya tienes que mirar unos índices en una forma distinta, ¿no? Dentro de las limitaciones. Ahora, ¿qué está pasando en Venezuela? Que esa inflación, o hiperinflación, que yo la llamo mega hiperinflación, me explico, te genera que el poder adquisitivo cada vez se va mermando, en donde la gente no tiene el poder adquisitivo para comprarte. Entonces, no es que tú estás dejando de producir porque no consigues los dólares para la materia prima, sino los puedes comprar y los compras en un paralelo. Pero el problema es que al precio o al costo que estás comprando la materia prima y que debes transformarlo en un producto terminado que debes vender en el mercado, pues lamentablemente no hay dinero o poder adquisitivo que te quiera pagar ese precio. Porque no sé si me expliqué bien. No, yo creo que, por tanto, como, bueno, yo creo que ahora, desde fuera para seguir con tu pregunta y perdón que interrumpa, Jorge Massa sí tiene una frustración. Una frustración es que cuando tú ves una economía convulsionada, distorsionada, con estas situaciones que te acabo de explicar, pues no me puedo poner muy innovador, porque no hay espacio para innovar. Yo soy innovador cuando en economías abiertas no me importa donde las reglas de juego sea la oferta y la demanda, yo soy innovador ahí, en buscar cómo yo compito en economías abiertas en donde la regla básica es la oferta y la demanda. Pero ya cuando me hablas de economías cerradas, controles de precios, en donde no existe esas inflaciones, maxi devaluaciones y unos poderes adquisitivos paupírremos, pues lógicamente innovador. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Bueno, muy sencillo, me arrepiento de una sola cosa, que no lo he hecho y que tristemente la debía haber aprendido con el Grupo Cisneros, que era yo tenía que haber incursionado en mercados externos mucho tiempo antes, pero no lo hice. Bueno, bien, todos, bueno, nunca lo reconozco y me arrepiento, pero de ahí no puedo pasar. No sé si tuvieras que decir los 3 aspectos clave para hoy gestionar en un entorno tan retante como es Venezuela. ¿Cuáles serían? Pues bueno, comentábamos el tema de uno de los retos desde fuera, es cómo es posible llegar a gestionar una compañía en un entorno tan complejo y tan retante como es hoy la situación económica que vive Venezuela. Bueno,
¿Cuáles serían algunos aspectos clave que para un directivo o para un emprendedor extranjero pudiera entender por 4 drivers? Tenemos que entender algo de que esta situación de Venezuela es insostenible. O sea, yo creo que ya estamos llegando al fin. Indiferentemente que esto sea sostenible, cuando digo insostenible en el tiempo, yo considero de que en Venezuela este 2018 va a ser clave, porque de lo contrario el país se lo lleva al diablo, en pocas palabras. Ahora, indiferentemente de que esto sea insostenible, en este momento en Venezuela la prioridad número 1 es sobrevivencia. Sobrevivencia. ¿Por qué sobrevivencia? Sobrevivencia porque yo considero que aquellas personas o empresarios que tengan la esperanza, que la tengo yo, de que los países perduran, pero las circunstancias o las situaciones cambian, que es lo que creo que va a hacer, pues lógicamente tú te tienes que atornillar al piso para sobrevivir. Porque el que sobrevive a esta tempestad o esta situación que estamos viviendo, pues lógicamente en esa, llamémoslo, nueva Venezuela, pues tendrá mucho que recoger. No es que recoger, tendrá una ventaja sobre cualquier otro nuevo jugador que venga a jugar en una situación y una economía totalmente distinta a la que estamos viviendo. Por lo tanto, sobrevivencia. Dentro de esta sobrevivencia, ¿qué es lo que tienes que tener? La primera cosa es retener tu capital humano, tu talento, más que el capital humano, tu talento. Porque mientras más difícil sean las circunstancias, mejor gente necesitas. Y no solamente en cuanto a conocimiento, sino espíritu batallador. Porque esto es una batalla, esto es guerra. Y por lo tanto necesitas esa persona que se quede. Entiende bien que en este momento en la situación de Venezuela existe fuga de talento. Se están yendo del país. Por lo tanto lo que tú tienes que ver es cómo tú te las arreglas o incentivas a esta gente para que no se vayan y se queden contigo. ¿De acuerdo? El próximo punto sería que dentro de estas circunstancias tú tienes que defender y proteger el flujo de caja. El flujo de caja es el nombre del juego. Si no hay flujo de caja, tú estás muerto. Y cuando digo ese flujo de caja, entiende bien que tienes que generar flujo de caja y debes tener también capacidad de endeudamiento. Porque ¿qué es lo que está pasando? Que el flujo de caja está muy ligado con la reposición del capital de trabajo. Entonces yo hoy tengo una paridad de 100, mañana tengo 150, 200, entonces ese flujo de caja que me genera no me genera suficiente caja para yo reponer ese nuevo capital de trabajo. Pero también, por otro lado, ese endeudamiento también se está diluyendo, porque una aritmética muy sencilla, si tú tienes una inflación del 2000% y los costos del dinero, pon que entre los fees, cobrado por adelantado, los intereses, etcétera, sumas todo, estás en un 60%. Endeudarse al 60% con una inflación del 2000%, el problema es que la banca tenga capacidad para seguir prestándote, ¿de acuerdo? Entonces, pero eso es otro juego, no me quiero entrar en esa cosa. Entonces, está el tema del flujo de caja, una buena relación con la banca, y que la banca siga manteniendo la confianza en ti, porque lógicamente de una crisis como esta, yo te aseguro que a muchos les va a dar pulmonía, neumonía, y algunos irán a terapia intensiva y otros irán al cementerio. Por lo tanto, mientras la banca, que tiene que prestar, porque lo que no puede ser quedarse con el dinero, porque entonces ese no es el negocio de ellos, pues simplemente que te vean como uno de los buenos del mercado en quien pueden ellos confiar y seguir prestando, porque de lo contrario, el día que te vean mal, está mal. Un tema de confianza, por tanto, con... Ahora, para tú tener ese flujo de caja
ser positivo, bueno, primero tienes que ser eficiente, porque con la poca venta que yo tengo que hacer, yo tengo que poder producir, costear para poder ganar, ¿de acuerdo? Y esa ganancia me genera un flujo de caja, ¿de acuerdo? O un EBITDA, si lo quieres llamar así. Y es con ese EBITDA que yo tengo que trabajar, ¿de acuerdo? Ahora, para eso, y tú tenés ese flujo de caja, bueno, pues tengo que andar cuidar dos partidas elementales. La primera es rotación de inventarios. Yo tengo que rotar los inventarios a una velocidad impresionante. Almacenar inventarios no es bueno, yo tengo que rotar. Y la otra que es elemental, es tener tus cuentas por cobrar en cero. ¿Por qué? Porque muy sencillo. Si tú estás con esos niveles de inflación, bueno, tú deberías estar ajustando los precios, un precio en la mañana y otro en la tarde, y otro en la mañana y otro en la tarde. Y no solamente, lo grave de esto no solamente, sino que también la nómina debería estar ajustando en la mañana y en la tarde, Ese es el reto que tengo por delante, de cómo manejar. Las ideas las tengo claras, ahora las tengo implementadas. Eso se dice fácilmente, porque acuérdate que yo el año pasado tenía inflaciones del 150-200%. Estoy entrando en inflaciones del 2000%. Por lo tanto, estamos hablando de inflaciones 10 veces mayores a las que tuve el año anterior. Y unas maxi devaluaciones que son igualmente, a veces, porque tú sabes que las inflaciones más o menos van siguiendo, una se sigue a la otra, ¿no? Entonces, ese es el gran reto. Vuelvo e insisto, que sean rentables, ser eficiente, retener talento humano, flujo de caja y manejar ese flujo de caja bajo unas condiciones comerciales y operativas únicas. Inventario que entre, inventario que convierto y coloco y facturo, y cuentas por cobrar cero. Te vendo de contado. Y cuidado, en algunos casos, depende cuál es el caso, hasta puedes vender con preavanzado. ¿De acuerdo? Esa es la única. Si tú no haces eso, no sobrevives. Imposible. Cuidado. Asumiendo, ahora si tú me dijeras a mí, no, es que esta tormenta va a durar una semana, eso es lo que yo no sé. Si dura una semana, bueno, tranco, cierro y mando a todo el mundo a vacaciones. Pero como no lo sé, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que operar, porque no puedo mandar a la gente de vacaciones eternamente, esperando que aquí, pues, ¿cuánto puede durar esto? ¿Una semana? ¿12 meses? No lo sé. Muy interesante. Entonces, este reto que tienes a nivel interno, ahora parece va a ser un gran aprendizaje. Un gran aprendizaje, pero a la vez lo vinculas a otro reto que te has marcado, creo, de internacionalizar, ¿no? Parte de la actividad. Entonces, ¿cómo ves, cuál es tu visión de futuro en los próximos 2-3 años en esta faceta de internacionalización de un grupo que lo has tenido sobre todo enfocado al mercado nacional? ¿Cuál es tu visión del grupo? Yo la primera cosa que debo hacer es la primera prioridad es sobrevivir. ¿De acuerdo? Después que yo tenga eso cubierto y lo tenga pues controlado hasta cierto punto, lógicamente tengo que salir al tema exportación. Y eso va a ser la prioridad elemental, básica. No, porque la primera, no sé cuánto va a durar, si va a durar un mes o 12 meses. La segunda, que es la exportación, va a durar per secula seculorum. O sea, lo que pasa es que es el inicio, son los primeros pasos. No tenemos la experticia. ¿Me explico? Hemos hecho ya parte de la tarea. ¿Qué hemos hecho como tarea? Hemos ido a medir. Primero hemos definido geografías. ¿Qué geografía, en qué geografía queremos incursionar? La segunda que hemos hecho es ver los potenciales de mercado, quién es mi competencia, qué precios se venden, para determinar qué tan difícil o fácil puede ser ese mercado. La tercera, lógicamente, evaluado eso, nos interesa el mercado, podemos entrar, tenemos una oportunidad, ¿qué debemos hacer para poder entrar y hacerlo lo mejor posible? Es lógicamente el factor registro de marcas para protegerte. Correcto. Y último, que es engorroso y algo burocrático, que son los registros sanitarios. Nuestros productos de exportación requieren de registros sanitarios, sobre todo en la parte de consumo masivo. También te explico otro. Para nosotros incursionar en la exportación, de las 3 divisiones hay 2 que tienen esa posibilidad, la tercera no la tiene, porque la primera, que es la farmacéutica, ya compra localmente
y es retail y cuestión, por lo tanto yo no marco. Pero en la otra yo sí yo fabrico empaques y yo fabrico productos de consumo masivo. En esas dos divisiones es en donde está la oportunidad de exportar. Ahora, ¿cuáles son los retos de la exportación? Como te dije, la geografía, ¿de acuerdo? Ya hemos visto la parte del producto, si somos competitivos, no somos competitivos, hemos ya registrado las marcas, y eso ha tomado unos buenos 18 meses, entendamos bien esto. Ahora que viene la parte, ahora tenemos que crear la estructura, que es la que no va a estar involucrada en el desarrollo doméstico, sino exclusivamente este desarrollo comercial. Ahí no tenemos ese talento, estamos buscándolo, estamos reclutándolo, y hay una que es muy importante, en el caso sobre todo de consumo masivo, ¿quiénes van a ser nuestros socios de cada uno de estos países? En el tema de empaque no es tan difícil, porque ahí es una venta directa, es más bien una venta spot. Sí. No es una venta spot, contractual, lo otro es desarrollar mercados. En empaque no, tú vendes y más nada. ¿De acuerdo? Listo. Por tanto, también un reto significativo. En estos retos que tienes a nivel compañía, también tienes a nivel personal otro reto, que en cuanto tú estás cambiando un poco también tu rol, ¿no? de jugar un papel claramente de CEO y de líder directo en los negocios a un rol más de no sé si podríamos llamar de chairman entonces, ¿cómo estás llevando a cabo este proceso de cambio? Porque no es trivial, o sea, sobre todo has estado muy en la línea. ¿Qué estás cambiando en tu día a día para llevar a cabo este cambio tuyo en rol? Y en todo caso, además, da la circunstancia que el nuevo CEO me parece que es tu propia hija, ¿no? Correcto. Entonces, aquí tienes pues una dimensión profesional, pero también tienes una dimensión familiar que quizás sea interesante. Primero, es un proceso que me está costando. Acuérdate que yo soy una persona, como dicen los americanos, very hands-on, muy con las manos adentro. Yo era muy operativo, muy en el detalle, viendo las ramas, y ya tengo que empezar a no ver ni los árboles, las ramas, ni hablar. Los árboles tampoco, y más ver el bosque, más que estar viendo las cosas. No es fácil, te quiero decir. Y no es fácil por dos razones. Primero porque, oye, son 40 años en donde ha sido mi estilo de toda la vida, muy hands-on, muy curioso, muy metido. Metido, que a la vez es lo que te divierte. Y no solo eso, sino que me cuesta mucho, porque también, a pesar de que ahorita asisto a las reuniones de chairman y mi hija la CEO, lamentablemente cuando estoy en las reuniones todos los ojos se enfilan hacia mí y no hacia ella, cosa que a veces, tú sabes, cada vez se van enfilando más hacia ella, pero cuesta. Mi personalidad a lo mejor es muy acaparadora, o no sé qué término usar. Absorbente. Sí, absorbente, etc. Soy aficionado a la astrología, he consultado a astrólogos y ellos mismos todos me dicen que tengo que soltar las amarras. Y me lo vienen diciendo hace 3 años que Massa, es hora de soltar las amarras. Y estoy en ese proceso, ya empecé nombrando a mi hija CEO hace ya creo que casi 2 años, la verdad. Ten en cuenta que yo le estoy soltando las amarras a mi hija, quien tiene 25 años trabajando en el grupo. Esta no es una niña que la saqué de la universidad y le dije a ti, a todo el mundo, señores, esta es mi hija y es la jefa y aquí se hace lo que ella diga. No. Ella es una muchacha que empezó de vendedora en una tienda y fue escalonando, estudiando. Ella es universitaria, tiene un posgrado en el IESA de Venezuela, no el IESA de aquí, y tiene experiencia y tiene 25 años de trabajando y cuestión. Es una muchacha inteligente, no lo digo porque es hija mía, sí es inteligente, tiene carácter,
tiene carácter, no es blandengue, o sea que si tiene que sacar los dientes los va a sacar, y eso pues lógicamente, pero conoce el negocio, ha estado. Cuando digo que ha estado trabajando al lado mío, no es que ha estado al lado mío, últimamente está trabajando al lado mío porque la oficina suya está al lado mío, pero antes a lo mejor ya estaba, yo estaba en el piso 8 y ya estaba en el piso 1, o en el sótano, ¿entiende bien? Sí. Okay. Ese es el caso de ella. Lógicamente, yo tengo que ser muy responsable en el sentido de que yo no puedo decirle, bien, aquí están las llaves y me voy. Sobre todo en una circunstancia como la que está el país. Yo tengo como fundador, como único accionista, como chairman y CEO, que lo fui a la vez, y ahora chairman, y padre, debo ser responsable. Sería muy fácil yo irme y esto se va al diablo, y entonces yo decir que bueno, que el problema yo me fui, entonces aquí desde que yo me fui por eso se hundió el barco. No soy ese tipo. Bueno, de hecho, como chairman, yo no una de las abandono responsabilidades principales que tienes como chairman es el largo plazo. Entonces, vamos a dividir esto en dos partes. Sí. La parte primero que me preocupa más en este momento, por lo que te dije anteriormente, es la vida de la compañía, la vida del grupo, debido a las circunstancias país. Eso me tiene sumamente preocupado y en eso tengo que trabajar intensamente. Estoy trabajando. Cuando me voy a la cama, la cabeza sigue girando y en eso ando. Y está la segunda parte, que creo que es la que también creo que me estás preguntando, que es lógicamente el tema familiar. ¿De acuerdo? Lo primero, ya creo que te lo dije, sí, estoy en eso, estoy bien preocupado, tengo confianza y estoy seguro que si Dios quiere, pues saldremos bien de todo esto, ¿no? Y estoy esperanzado. Aposté a Venezuela y sigo apostando a Venezuela, ¿ok? Vamos al tema familiar. Bueno, mira, el tema familiar es muy sencillo. El tema familiar, tienes dos hijos, ¿no? Primero, tengo una gran experiencia de lo que fue la familia de mi mujer y la mía propia, ¿de acuerdo? En donde ninguna de las dos dejaron las cosas organizadas. Entonces, eso lo aprendí y sé qué significa. Y sé por qué debo organizarme y qué debo hacer para que no se repitan los capítulos. Eso lo tengo claro. La segunda, tengo un aprendizaje, como te dije, hemos hablado, creo que en otras oportunidades contigo, porque sé que esa es una de tus experticias, y hemos hablado del tema, ¿no? No es un tema sencillo. En el caso mío, yo tengo la ventaja que yo fundé el grupo, ¿de acuerdo? Solamente tengo dos hijas, 5 nietos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mi problema no es poner de acuerdo a 8 hijos, sino poner de acuerdo a 2 hijos. Y uno es activo dentro del negocio y la otra no está dentro del negocio. Lo que tengo que ahorita yo es que la que está fuera, correcta, ver cómo la voy metiendo en el negocio de forma tal que se vaya involucrando dentro de lo que tengo que organizar, consejos estratégicos. Entiendo en este caso como accionista, no tanto claro, como operativa. Pero también se tiene que interesar por el negocio, tiene que conocer el negocio, tiene que saber el negocio, tiene que saber qué es qué ahí adentro, correcto, y también, ¿por qué no? Y vamos a hacerlo muy claro, y lo digo, y creo que no estoy diciendo nada, yo tengo que poner unos protocolos, poner unos gobiernos, poner cosas de forma tal que nadie se aproveche, que el interno no se aproveche del externo, porque eso ha ocurrido, ¿de acuerdo? Ahora, también por otro lado, tengo que también, y eso ya hablaremos, y tú con la experiencia que tienes tú, yo sí creo, con el aprendizaje que tengo, es de que cuando tú dejas unos hermanos y yo no esté, o mi esposa no esté, ¿de acuerdo? Porque entiende bien, si yo me voy, queda mi esposa,
No es que estas niñas van a agarrar a la mamá y la van a trancar en un closet y no, eso no va así. Bueno, mi mujer va a estar ahí. Pero vamos a poner el día que nos estemos nosotros dos, definitivamente ya se tienen que entender, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí viene el proceso de yo comunicar. Pero también, si por alguna razón u otra una se quiere ir, pues tienes que darle la salida a la otra. Y tienes que poner una regla de juego de cómo va a ser esa salida, ¿de acuerdo? Sí. Sin atropellos. Fair game, fair price. Y si tú dejas las cosas por escrito, si uno quiere salir, pues salir. Además, a lo mejor no quiere salir totalmente, saldrá parcialmente, ¿de acuerdo? ¿Entiendes? Tengo algunas ideas que creo que no hay caso de discutirlas aquí. No, quiero decir que vamos a ver, no hay sustituto de una experiencia y posiblemente tampoco hay sustituto de unos valores que tú a nivel familiar seguro que has promovido, porque al final sí. el comportamiento que tenemos pues tiene que ver mucho con algo que has promovido en tu casa y tal. Claro. No sé si podrías resumir, basado en tu experiencia, basado en lo que viviste en casa ya también, porque lo viviste en tu propia casa, ¿cuáles son valores que has promovido entre tus hijos y tu esposa, en el núcleo familiar, que tú dices que crees que van a ser claves para que se construya el proyecto del futuro? Porque al final estás haciendo también la transición de proyecto de futuro, ¿no? Bueno, la primera cosa que quiero explicar a la familia es que nada cae del cielo. Que todo, en la vida hay que batallar y hay que buscarlo y hay que trabajar. Yo prefiero que si uno de mis nietos sale desviado, bueno, está bien, que venga el 15, el 30 a buscar su chequecito, pero que no trabaje en la empresa. ¿De acuerdo? Los principios que yo le he imputado a mis dos hijas y que, bueno, intento imputárselo también a mis nietos, pero acuérdate que ya mi rol es otro, ¿no? ¿Entiendes? Honestidad, hay que trabajar, nada es fácil en la vida. Transparencia, no quiero dobles discursos, di lo que piensas, tienes que saber decirlo, no es insultante, tú puedes criticar sin insultar, escuchar, porque yo estoy aprendiendo, yo tengo 7'4", y yo con mi 7'4" todavía estoy aprendiendo de que todavía tengo que aprender a escuchar, porque a veces no escucho y entonces opino y digo y no dejo que el otro hable cuando ya le paso por encima. Entonces eso no es bueno, ¿no? Tú tienes que escuchar. Y una vez que hayas escuchado que tienes estos elementos, pues entonces puedes opinar y bueno, opina como tú creas la cuestión y mantén tu posición, al menos que te pongan lo contrario. Yo tengo posiciones fijadas. Y yo con mis empleados lo digo, mira, entiende una cosa. Yo digo esto. Ahora, yo no soy dueño de la verdad. Si tú me convences, yo rectifico. Y te quiero confesar que he rectificado muchas veces. Pero eso sí, no me convenzcas con música, con fax. ¿Me explico? Que yo entiendo, tengo un mínimo de inteligencia para saber. A veces le digo, mira, no entiendo, hazme un dibujito. y he pedido el dibujito, porque a veces el dibujito es necesario, ¿no? Entonces, esos principios de trabajo, bueno, una de las cosas que tengo que hacer mucho hincapié es de que los hermanos sepan que son hermanos, que la familia es... Mira, el día que tú tengas problemas, lo único que te van a ayudar es tu familia. Olvídate. Los amigos los puedes contar una mano. Porque, ¿qué es un amigo? Un amigo es un amigo... No, yo soy amigo tuyo. Y a lo mejor tú y yo nos tomamos cervezas y lo pasamos bien y lo disfrutamos, etc. Pues ¿sabes cuando yo voy a saber si tú eres amigo mío? Cuando yo esté en un problema serio, yo sé si tú estás al lado mío. Si tú estás parado ahí, sufriendo lo que estoy viendo y viendo cómo me ayudas a resolver mi problema. Ese es el amigo. En las buenas y las malas. Y un buen socio
es en las buenas y las malas. Porque los socios son muy buenos cuando hay dividendos, pero cuando hay pérdidas que por razones circunstanciales y hay que reponer capital, todos se esconden o buscan culpables. Entonces, cuidado, vamos a eso. Vamos a ver, no sé, podríamos estar hablando horas, ¿no? Quizá como un poco de tratar de hacer un poco de wrap-up y también clave pensando ya en el futuro. No sé si puedes compartir un poco tu sueño, ¿no? Sueño que entiendo que tiene una dimensión pues empresarial, porque entiendo que el grupo es parte sí, importante de tu vida, y sueño también familiar, porque como muy bien dices, pues es lo primero en la vida, ¿no? Entonces, si tuvieras que resumir un poco, no sé, tu sueño a cómo, bueno, dices que tienes 7-4, esperamos que esto sea por muchos años, no sé, 10, 15 años. Pero mi sueño, yo no me voy a retirar. No me voy a retirar. Y no me voy a retirar, primero porque no tengo ganas, dos, no tengo ganas de aburrirme, y tres, creo que para mi salud no me haría bien retirarme, ¿de acuerdo? Entonces no me voy a retirar. O que tengo que aflojar, sí. Porque tú entenderás que ya yo no trabajo con la intensidad que yo trabajaba hace 10 años. No. También tengo equipo gerencial, ya tienen años trabajando conmigo, en quien yo he delegado confianza, he delegado muchas cosas, ¿de acuerdo? Ahora, mi sueño, entrando un poquito de año, ¿qué es mi sueño? Mi primer sueño, ¿vale?, es de que Venezuela pueda ser lo que se merece ser, ¿de acuerdo? Lamentablemente no lo es y quisiera que esa Venezuela regrese. La segunda, que es que si esa Venezuela cambia, que es elemental, ¿de acuerdo? De que si mi grupo casi alcanzó los 1000, pues ¿por qué mañana no puede ser uno de 5000? Creo que puedo aportar, creo que puedo ayudar, creo que puedo decir cosas, puedo orientar, apoyar, estimular. Quiero dejar un legado, creo que lo he dejado, pero quiero completarlo, quiero hacerlo pues más cuestión. Quiero que mis nietos pudieran trabajar en grupo, pero no por ser nietos míos van a entrar. Ellos van a tener que cumplir unos requisitos, van a tener que ser universitarios, van a tener que trabajar fuera, van a tener que seguir unos pasos y se van a tener que someter posiblemente a un consejo, un comité que dirá si eso no es, si puede entrar o no puede entrar, o cómo es la cosa. No, como dicen los americanos, it's not going to be free lunch. Se lo van a tener que, y cuidado, van a entrar por abajo, no van a entrar por arriba, y que, como lo hizo mi hija. Además, tengo el ejemplo perfecto. Mi hija empezó vendiendo una tienda y llegó a ser la CEO. Entonces, si él quiere ser CEO, que haga lo que mi hija también fue universitaria. Claro. No es que ella empezó vendedora, no, ella fue universitaria. Y fue escalonando y se lo ganó. Yo la ayudé, pero no te creas que yo la ayudé porque se merecía que la ayudara. Pero, como decimos, le echó pierna, le metió alma y corazón al tema y se lo ganó. Entonces, bueno, volviendo al tema del sueño, ¿por qué no un grupo más grande, un grupo internacional? ¿Me explico? Una vez Venezuela. Espero que la torta sea suficientemente grande para que haya un puesto, para que cada uno de ellos pueda trabajar administrando esa torta y que esa torta genere suficiente para que haya para crecer y también para que vivan bien. Pero primero que me pongan el crecimiento de la empresa y después el vivir, porque muchos de ellos quieren vivir mejor y se olvidan del crecimiento de la empresa. Entonces cuando inviertes eso, va mal. Entonces ese sería, yo diría, mi sueño. Y cuidado, si quiero tener más tiempo para mí y mi esposa, ¿no?
estar más tiempo en la Costa Brava, poder salir al mar, disfrutar aquello, ¿no? Y si la salud me da, seguir esquiando, ¿no? O sea, sí. Pues oye, que se te cumpla el sueño. Que se cumpla el sí, sueño. bueno, los sueños, tienes que tener un sueño en la vida. No, es que si no sueños, lo tienes, no lo alcanzas, ¿no? Además, yo creo que la vida sería aburrida si no hubieran sueños. ¿Ah? Tienes que tener sueños en la vida. Y sueños en todo, sueños en el trabajo, en tu vivir, en todo, sueños en todo.